El burdo plan de los plagiadores y homicidas de la niña Camila demuestra una vez más el nulo temor de los delincuentes a recibir un castigo por parte de las autoridades encargadas de perseguirlos. Autoridades que prometen abrazos y comprensión para fascinerosos, vándalas y malhechores. Por ello los habitantes de Tasco prefirieron hacerse justicia por propia mano ante el incalificable acto cometido en contra de la pequeñita de tan solo 8 años. El famoso politólogo argentino Agustín Laje explica con toda claridad por qué razón los gobiernos de la nueva izquierda progresista latinoamericana han fracasado estrepitosamente en contra del crimen, mientras que la nueva derecha lo ha logrado reducir. Y lo explica luego de que el nuevo gobierno argentino tomara medidas muy similares a las realizadas por Nayib Bukele en la República del Salvador para combatir a la delincuencia. Factores involucrados. ¿Qué factores están involucrados en este fenómeno que ha venido creciendo sin cesar hace bastante más de una década? En primer lugar, hay factores ideológicos. Hay en concreto una ideología jurídica que ha sido hegemónica en la República Argentina y que se ha dispuesto para beneficiar a los delincuentes en general, los delincuentes esporádicos y los delincuentes organizados. Esa doctrina en Argentina se llama cada día más zafaronismo. Otros la suelen llamar abolicionismo penal, por ejemplo. La idea nuclear, la médula de esta ideología jurídica, es que el delincuente no es un victimario, sino que es una víctima. ¿Por qué motivo el delincuente pasa de ser un victimario a una víctima? Esta ideología nos dirá que en la base de la acción delincuencial hay una serie de injusticias sistémicas que han construido a ese sujeto como el delincuente que es. Ese sujeto no ha escogido delinquir, sino que ha sido empujado por una sociedad esencialmente injusta, y por injusta llámese capitalista, patriarcal, racista, homofóbica, heteronormativa, todo este tipo, clasista, todo este tipo de ismos estarían en la base de un sistema social esencialmente injusto que construye al delincuente. El delincuente no es delincuente porque quiera hacerlo, sino porque en primer lugar fue víctima de una sociedad que no le dejó más remedio que delinquir. Esa es la ideología que ha imperado en los políticos progresistas, globalistas e izquierdistas que se han hecho del poder no solo en Argentina, sino en todo nuestro continente en las últimas décadas. Aquí hay violencia que necesitamos acabarla, pero no con la ley de el talión, no, como quieren los conservadores, diente por diente, ojo por ojo, así nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos. No, hay que atender las causas. La paz es fruto de la justicia. No les gusta, no me importa que no les guste cuando digo abrazos, no balazos, porque estoy seguro que si atendemos las causas, sí, la gente tiene para vivir con justicia, si tiene para sus alimentos, si son atendidos los jóvenes, si se combate la pobreza, si todos tenemos la oportunidad de estudiar. De esa manera vamos a ir enfrentando el flagelo de la violencia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. ¿Se entiende? Si esto es así, entonces la pregunta es, ¿quién es aquel contra el que se delinque? ¿Quién es el objeto de la delincuencia? ¿Sigue siendo la víctima aquel contra quien el delincuente delinque? Pues no. Si el delincuente es víctima, pues entonces la víctima ahora pasa a ser victimario, en tanto y en cuanto es un miembro activo de esa sociedad que se basa en un sistema esencialmente injusto. Hay una inversión total y completa de los términos. Allí donde veíamos a un delincuente como un victimario y a una víctima de la delincuencia, valga la redundancia, como una víctima, pues ahora debemos ver al delincuente como víctima y a la víctima de la delincuencia como victimario. Si esto es así, poner en cárcel a ese delincuente y además llevarlo a una cárcel donde la pase mal, se convierte en una doble injusticia. La primera injusticia fue la segregación, la marginación, una situación de penuria económica, falta de oportunidades, que ciertamente existe, lamentablemente la falta de oportunidades.
Pero a esa injusticia se le sigue otra, con otra injusticia, la de poner a esa persona en la cárcel. Por lo tanto, hay que reparar a esa persona que ha delinquido. ¿Cómo? Dejándolo en libertad. Esa es la ideología jurídica del progresismo, del socialismo del siglo XXI y del izquierdismo. Es lo que en Argentina, insisto, se llama cada vez más zafaronismo y que le ha garantizado a la delincuencia evitarse el encierro, evitarse la pudrición en la cárcel. Han podido delinquir y salir de la comisaría en 24 horas y a veces menos también. Han podido reincidir y volver a hacerlo de manera indefinida porque no había manera de meterlos presos y dejarlos allí por un tiempo significativo y en condiciones que les hicieran pagar por lo que habían hecho. Porque toda vez que se logró poner a alguien en las cárceles, se les daba celulares, televisores, partidos de fútbol. Se los invitaba a votar. Votan los delincuentes. Tienen tantos derechos políticos como los que no hemos delinquido. Y ciertamente hacían buen uso de su voto. ¿Por qué? Porque elegían a otros delincuentes, o sea, los socialistas del siglo XXI. Los socialistas del siglo XXI, llámense Cristina Kirchner, Alberto Fernández, llámese Lula da Silva, llámese Evo Morales. Los delincuentes del socialismo del siglo XXI siempre han sido votados mayoritariamente por los delincuentes en las cárceles. Visitas higiénicas, momentos de ocio, no la pasaban nada mal, y continuaban delinquiendo desde la cárcel, con todas las facilidades al uso. Esa es la doctrina del zafaronismo, esa es la doctrina jurídica del progresismo, del globalismo y del socialismo del siglo XXI, que explica en gran medida por qué el crimen no paga, porque el criminal se vuelve una víctima. Segundo factor, factores políticos. Si algo molesta de Bukele, es que su solo ejemplo basta para darse cuenta de que allí donde el crimen organizado reina es porque reina en complicidad con la casta política. Allí donde el crimen organizado reina es porque reina en complicidad con la casta política. La idea de que el Estado está indefenso frente a los criminales organizados es una idea que acaba de ser tumbada por el ejemplo de El Salvador. No. El Estado es mucho más poderoso que el crimen organizado, a menos que los políticos que trabajan en el Estado sean cooptados por el crimen organizado. Esa es la gran lección de Bukele. Por eso Bukele molesta tanto, porque desnuda la hipocresía, desnuda la complicidad, desnuda los contubernios entre los criminales del narco y los criminales de la política. Bukele es mala palabra para los políticos del sistema porque los expone. Y alguien que ha querido exponer a los políticos del sistema recientemente ha sido Milei. Milei ha señalado que el narcotráfico en Santa Fe no hubiera podido ingresar de no ser por la acción o la omisión, al menos, del socialismo que ha sido hegemónico en esa provincia. En la provincia de Santa Fe, el socialismo es hegemónico. Y ahora el gobierno de Santa Fe ha criticado a Milei por vincular al socialismo con el narcotráfico. No ayuda en nada, dicen los socialistas de Santa Fe. No ayuda en nada que Milei diga que si en Rosario y en Santa Fe el narcotráfico se ha tomado la provincia y la ciudad respectivamente, eso implica que hay una responsabilidad de los socialistas que han estado durante muchísimos años al frente del gobierno provincial. ¿Cómo que no ayuda en nada? No le ayudará en nada al Partido Socialista, lo que dice Milei, pero ciertamente le ayuda a la gente a comprender. ¿A comprender qué cosa? Otra vez, a comprender que allí donde el narcotráfico reina necesariamente en complicidad con la casta política. Caso contrario, habría voluntad política para aniquilarlos, pero no ha habido voluntad política real para aniquilarlos durante muchos años. Y eso les ha permitido operar con total impunidad, crecer estructuralmente, comercialmente y políticamente. Les decían a los oficiales del Ejército, de la Marina, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. Eso cambió. Además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de
la defensa de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Danos tu opinión, y si te gustó el contenido, suscríbete al canal, comparte y regálame un like.